Ya, voy a presentar el problema 77. Leemos el problema. Tres cargas puntuales idénticas, cada una de masa m igual a 0,100 kilogramos, cuelgan de tres cuerdas, como se muestra en la imagen. Si las longitudes de la cuerda izquierda y derecha son cada una L con el valor de 30 centímetros y el ángulo θ, que es de 45 grados, nos pide determinar la carga, no, el valor de Q de las tres cargas. Como nos indica que son idénticas, solo tenemos que hallar de una. Todo tienes. Ahora, aquí vemos el problema. La vamos a llamar carga Q1, la del medio la carga Q2 y la de la derecha la carga Q3. Ahora, ponemos nuestra referencia. Podemos poner nuestra referencia en cualquiera de estas tres cargas. Como son idénticas y de masas iguales, no importa. Podríamos poner en la carga Q1 o en la 2 o en la 3. El resultado tendría que ser el mismo así. Yo lo voy a hacer en la carga Q3. Ponemos nuestro sistema de referencia y vemos qué fuerzas actúan en esa carga. Por ejemplo, tenemos de la cuerda, que su masa es despreciable, y tenemos la tensión en sí. Tenemos la fuerza que ejerce la carga Q1 a la carga Q3. Como son cargas positivas, son cargas iguales, se repelen. Por eso van en sentido positivo. También tenemos la fuerza que ejerce la carga Q2 a la carga Q3, que de igual modo es positiva. También tenemos la masa, como no debemos olvidar, entonces teníamos el peso de la carga. Ahora necesitamos hallar esa distancia, la distancia de 2 a 3, de la carga Q2 a la carga Q3. Como vemos que tenemos aquí un triángulo rectángulo, y aquí tenemos el cateto opuesto, sería L por el coseno de θ. Por el seno de θ. Aquí tenemos la distancia de la carga Q1 a la carga Q3. Como es un triángulo rectángulo, es el doble de esta distancia, de la distancia de la carga Q2 a la carga Q3. Sería el doble. Ahora solo los reemplazamos y ya tendríamos la distancia de la carga Q1 a la carga Q3, que sería 2 por L por el seno de θ. Ahora, comienza nuestra misma referencia. De la tensión podemos descomponer en los componentes Y en la componente en X. También sabemos que este ángulo es igual, como es un triángulo rectángulo. Ahora, como es el cateto adyacente, sería T por el coseno de θ. Y en la componente en X sería T por el seno de θ. Ahora, por la segunda ley de Newton, tendríamos que la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0, porque en el problema nos indica que las cargas son puntuales, o sea, no tienen movimiento. Ahora vemos qué fuerzas actúan en el eje Y. Vemos que tenemos la tensión, pero en el componente Y, que sería T por el coseno de θ, que es positivo. También tenemos el peso, en este caso sería negativo, o sea, menos el peso. Todo esto igual a 0. Despejamos T, que tendríamos T igual al peso por el coseno de θ. Ahora, lo mismo realizamos en el eje Y. Bueno, esto lo vamos a llamar la ecuación número 1. En el eje X, que sería el sumatorio de fuerzas en X igual a 0, porque tampoco se mueve en el eje X, porque están puntuales las cargas. Eso nos indica el problema. Ahora, ¿qué fuerzas tenemos en X? Tenemos la fuerza que ejerce la carga Q1 a la carga Q3, que es positivo, hemos visto. También tenemos la fuerza que ejerce la carga Q2 a la carga Q3, que también es positivo. Ahora tenemos la tensión en el componente X. En este caso, este sería negativo. Entonces le ponemos menos T por el seno de θ. Todo esto igual a 0. Ahora, recordemos la ley de Coulomb, que sabemos que la fuerza de la ley de Coulomb es la constante eléctrica por las cargas sobre la distancia de estas cargas, que tienen estas cargas, la carga Q1, Q3, bueno, eso vamos a ver. Simplemente los reemplazamos.
Ahí tenemos la constante eléctrica por las cargas. Sabemos que estas cargas son iguales, por eso lo he puesto la carga Q1, como que son iguales, no importa. Ahora, este lo vamos a llamar la ecuación número 2. Ahora, sustituimos la ecuación número 1 en la ecuación número 2 y reemplazamos los valores. Aquí tendríamos, ya, como ya hemos hallado las distancias de R, de la distancia de R de 2 a 3 y la distancia de 1 a 3, las cargas 1 a 3, simplemente los reemplazamos los valores. Y la tensión que lo habíamos hallado en la sumatoria de fuerzas en Y. Simplemente ahora ya es todo, simplemente es algebraico todo. Aquí vemos que esto lo distribuimos y nos quedaría 4. Esto es netamente algebraico. Aquí lo operamos. Aquí tenemos que despejar la carga Q2, la carga Q. Simplemente despejamos todo lo que está dividiendo, pasa a multiplicar. Aquí como tenemos un seno al cuadrado, aquí ya tendríamos seno al cubo de la carga teta, L al cuadrado, el peso y por 4. Aquí lo mismo, lo que estaba multiplicando pasa a dividir. Por el coseno todo esto, 5 por la constante eléctrica por el coseno de teta. Como queremos despejar Q, lo pasamos como raíz todo. Y ahora solo simplemente tendríamos que reemplazar los datos porque tenemos todos los datos. Tenemos la longitud, nos da el problema. El peso solo nos da la masa, pero sabemos que es la masa por la gravedad. El ángulo lo tenemos, el ángulo es de 45 grados. La constante eléctrica ya sabemos que es 9 por 10 a la 9. Y simplemente reemplazamos los datos. Aquí lo tenemos, 4 por la gravedad, que sería 9.81, por la masa, que sería 0.100 kilogramos, y el problema nos da que es de 30 centímetros, yo lo he convertido a metros, que sería 0,3 metros al cuadrado, por el seno al cubo de 45 grados, y sobre 5 por la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9, por el coseno de 45 grados. Todo esto lo metemos a la calculadora y nos da un resultado de 1,98 por 10 a la menos 6 coulomb. Pero lo podemos simplificar como 1.98 microcoulombs. Ese sería el valor de las cargas Q1, Q2 y Q3. Ese sería